Buenas tardes, Licen Carlos Miño. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. Mi grupo está conformado por Edison Castro, Cristian Terenchana, Alexander Ortega, mi persona Liteinda. Bueno, sobre este tema abordaremos sobre las técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud, que esto es un lazo esencial en el que se fundamenta en la confianza, la comunicación, el respeto y la ética, y sobre todo la comunicación con el paciente. La comunicación en ciencias de la salud debe ser bidireccional, lo que significa que el paciente debe participar en sus cuidados y facilitarlos y acatar a las instrucciones de la enfermera. También se considera que la relación entre enfermera y paciente se produce cuando la enfermera tiene la habilidad de reconocer y cubrir las necesidades del paciente. La relación de ayuda es un proceso de atención, es un proceso activo y personalizado donde un experto en salud guía al paciente en su viaje hacia la salud física, emocional y social. Esta perspectiva no solo se centra en satisfacer las necesidades clínicas, sino también brindar apoyo psicológico y humano. Cabe recalcar que en los últimos años las ciencias de la salud han destacado la relevancia de cultivar habilidades comunicativas como componente de la formación profesional. Esto abarca no solo la capacidad de comunicar información médica compleja de forma clara y comprensible, sino también la promoción de la empatía, la escucha activa y el uso correcto del lenguaje no verbal. En esta circunstancia, los métodos de comunicación y la relación de ayuda se han establecido como instrumentos esenciales para optimizar los resultados clínicos, la experiencia del paciente y la calidad de atención. El propósito de este trabajo es examinar la relevancia de estas técnicas, detallar sus componentes claves y examinar su influencia tanto a nivel individual como a nivel del sistema sanitario en su conjunto. Buenas noches. El tema que a mí me ha tocado es sobre informar, identificar los principales puntos sobre la comunicación con el paciente y, según el autor, lo más importante. Como tenemos es la clarificación en las perspectivas mutuas, el significado subjetivo de las palabras, una interpretación de la comunicación no verbal para no tener malentendidos, una escucha activa con una empatía hacia el paciente, el impacto sobre prejuicios que no deben haber. Y uno de los principales puntos que resalta el autor es en este libro es centrarse en el aquí y en el ahora, o sea, en lo que está sucediendo con el paciente, evitar interpretaciones apresuradas, no tener una adherencia ni una participación activa con el paciente, y por último el cierre y despedida con el profesional que se le está tratando al paciente. Eso, gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy me ha tocado sobre el tema del esquema de la comunicación. Este esquema tiene componentes muy importantes para ayudar a transmitir la información entre un emisor y un receptor. Pero en este esquema no solo se centra en eso, sino que también tiene algunos puntos clave que son el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el contexto y la retroalimentación. Si podemos dominar estos 6 puntos que tenemos, podemos ayudar a que la comunicación sea mucha más clara y efectiva. También tenemos que tener un punto muy importante sobre la retroalimentación. La retroalimentación en este punto es muy importante, ya que ayudará a ver si el mensaje ha sido entregado exitosamente hacia el receptor. También este esquema nos ayuda a cualquier ámbito de nuestra vida social, laboral o incluso salud. En el ámbito de salud tenemos que este esquema ayudará a la entrega de la información hacia el paciente de forma más clara. También entendemos que en este esquema nos ayudará a la colaboración entre todo el personal de salud. Y no solo se centraría en esto, sino que también se centrará en poder resolver
asuntos personales, resolver algún conflicto. Y la importancia de tener este esquema dominado podría ayudar mucho más en cualquier ámbito de nuestra vida. Claro, tenemos algunos ejemplos que son en el ámbito de salud. Como primer ejemplo tenemos la vacunación contra la influenza o gripe estacional. Como emisor tenemos el centro de salud. En el mensaje tenemos: la vacunación contra la influenza o gripe es segura. El canal serán carteles pegados en todo el centro de salud. El receptor será la comunidad y en especial los grupos de riesgo. En el contexto, durante las épocas de octubre aumentan muchos más los casos. Y la retroalimentación sería el control de personas que vienen a vacunarse. Como segundo ejemplo tenemos la educación sobre la nutrición en escuelas. El emisor será un nutricionista y un enfermero. El mensaje será: la buena alimentación con frutas y verduras podrá ayudar a dar energía y salud. El canal será material audiovisual y educativo. El receptor será estudiantes y maestros. El contexto será aumento de malnutrición en adolescentes y la retroalimentación será los talleres realizados en esas instituciones educativas. Ahora vamos a hablar acerca de las 3 fases que están relacionadas con la relación de ayuda hacia el paciente. En la primera fase estamos hablando acerca de lo que es la acogida. En este caso, en esta fase nosotros tenemos que tomar en cuenta la forma en cómo nosotros vamos a recibir al paciente, cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a ganar su confianza para poder conocerlo más y para poder tratarlo. En este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestro tono de voz, nuestros gestos, a la forma de hablar. E igualmente tenemos que tomar en cuenta que el paciente va a ser una persona muy especial para nosotros. Tenemos que escucharlo, tenemos que conocer más acerca de él y de su familia para poder ayudarlo. Al mismo tiempo nosotros tenemos que, el momento que conversamos con él, nosotros no tenemos que tener otros tipos de distracciones a nuestra casa, como por ejemplo llenar fichas de otros pacientes o estar con el celular mientras él nos está conversando su forma de ser o su forma de sentir en su estado actual de salud. La segunda fase nos habla acerca de la clarificación del problema. En este caso, nosotros mediante preguntas y mediante una conversación de confianza, nosotros podemos entender cuál es la demanda del paciente. En este caso, él va a tender a contarnos cómo se siente y cuál es su meta para poder obtener su recuperación de salud. En este caso, nosotros tenemos que hacer preguntas, de poder decirle cómo se siente, y igualmente nosotros tenemos que conversar con los familiares para ver si es que con ellos tienen un poco más de acogida y tal vez podemos tener más información para poder realizar nuestra planificación de actividades. En la tercera fase nosotros estamos hablando acerca de lo que es la reestructuración y la confrontación. En este caso nosotros nos enfrentamos a un problema en el cual el paciente va a tender a ocultar sus datos o datos importantes para poder nosotros planificar actividades. En este caso el paciente no va a tener un 100% de confianza en nosotros, ya que hay que considerar que cada paciente es diferente. Entonces nosotros tenemos que realizar preguntas un poco más como presionarle para poder adaptar o conocer cómo se siente actualmente. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos preguntarle acerca de cómo se siente, si tal vez hay momentos donde el paciente echa la culpa de su estado de salud a terceras personas, y nosotros tenemos que preguntarle, no darle consejos, sino simplemente preguntarle si es que está seguro de que una tercera persona es la que es culpable de su estado de salud. E igualmente también tenemos que saber que existen pacientes que se echan a sí mismos la culpa de lo que están pasando, pero nosotros tenemos que ayudarlo a hacerlo entender de que no es culpa de él, simplemente que él se autoexplore a sí mismo y conozca que en este estado de salud él va a ser el personaje principal, y nosotros lo vamos a ayudar a que obtenga toda su salud al 100%. En este caso, en estas 3 fases, nosotros tenemos que considerar que cada paciente va a tener una diferente forma de paciencia. Algunos van a ser más agresivos, otros menos agresivos, y nosotros tenemos que tomar en cuenta estas características de los pacientes para poder ayudarlos. E igualmente es necesario que nosotros como enfermeros
entre cada paciente tomemos un respiro antes de atender de un paciente a otro, ya que este respiro nos va a poder ayudar a nosotros relajarnos y poder conversar con la persona dependiendo de sus características o sus aptitudes.